Buenas noches para todas y todos, esperamos que se encuentren muy bien. Yo soy Juan Pablo Bastidas Mora, coordinador del Semillero de Investigación en Anestesiología y Cuidado Crítico. Para esta noche les presentamos el club de revistas sobre el impacto de la anestesia en el sistema inmune, a cargo de Ana María Muñoz Restrepo. Ella es interna de la Universidad de Antioquia, también es ingeniera química, hace parte de nuestro comité de investigación y también es miembro del grupo de investigación en gastropatología, también de nuestra facultad. Adelante, Ana María. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Como les comentaba, entonces soy Ana María Muñoz Restrepo y este es el artículo que les vengo a presentar para hablar sobre el tema de la anestesia como tal en el sistema inmune. El artículo, el título habla sobre la comparación de las diferentes técnicas de anestesia general en la función del sistema inmune en los pacientes que fueron sometidos a reconstrucción con colgajo para cáncer oral. Esta es la revista donde fue publicado el artículo. Entonces la revista se llama Medicine, es de acceso abierto, tiene un factor de impacto de 1.6 y además ofrece pues como tal investigaciones originales en un amplio espectro de disciplinas científicas y subespecialidades médicas. Ellos han publicado semanalmente desde 1922. Es una revista que se publica en Estados Unidos y como importante pues para ellos es que para la aceptación de los artículos ellos consideran la validez científica y ética más que lo que está como tal en tendencia para pues para ser aceptado o no digamos el artículo por los pares. Vamos a empezar hablando un poco sobre los conceptos clave, tanto los que menciona el artículo como algunos pues que son nuevos para mí o creo que son necesarios como hacer hincapié antes de empezar a hablar como tal del artículo, empezando como tal con el cáncer oral. Sabemos entonces que a nivel general, pues como tal con el cáncer, a pesar de ese desarrollo de todas las terapias, tanto la quimio, radio, tratamientos, pues la inmunoterapia, se estima que más del 52% de los pacientes con tumores en todo el mundo van a requerir resección quirúrgica entre estos años 2018 y 2040. Ya específicamente con el cáncer oral, ellos hablan de que es una de las malignidades más comunes en el sudeste asiático, con un impacto creciente en los jóvenes. Esto pues porque el artículo, pues los autores como tal son de Wuhan, China. Y ellos hablan de que el pilar, o bueno, los pilares del tratamiento para estos pacientes con cáncer oral es, además de la resección quirúrgica, la reconstrucción inmediata con colgajo, tanto para reparar como tal la función y la apariencia, que es muy importante y más en esta zona. También ellos mencionaban que a menudo se podrían encontrar estas células cancerosas en circulación, también ocultas en algunos órganos distantes, pues incluso de este tumor, y formando esto que se llama micrometástasis. También podrían estar desplazadas de estos tumores durante la excisión. Hablaban de que se ha implicado que la inmunosupresión inducida tanto por la cirugía como por la anestesia podría tener efectos significativos sobre el crecimiento y la recurrencia como tal del tumor. Y se encontró que estos autores hablaron de que la supresión inmunitaria más significativa proviene como tal de la inducción de la anestesia en lugar de la misma cirugía. Entonces, actualmente ese impacto de los anestésicos generales sobre la función inmunitaria es un nuevo campo de interés. Digamos que este para mí es un tema pues que me apasiona, pero yo creo pues al leer que no solo como tal la cirugía, sino que como tal en la anestesia podríamos aportar y es un campo que se está investigando mucho últimamente de cómo se podría aportar como tal a esa respuesta inmune y más en pacientes oncológicos que se podrían beneficiar mucho pues sobre este tema, sobre estas investigaciones. Sabemos pues del sistema inmune muy en general porque este artículo pues es más clínico, entonces no vamos a hablar mucho de básicas, pero para recordar el sistema inmunológico sabemos que se divide en componentes innatos y adaptativos. Las células dendríticas son esas células presentadoras de antígenos profesionales y son factores críticos, pero de la inmunidad innata, pues para recordar, mediada por células.
Y ya la adaptativa sabemos que son esos linfocitos T y B, pues que son los que mandan la parada, y los linfocitos T ahí, pues convencionales están compuestos tanto por las células TCD4 pues, o helper o colaboradoras, como las citotóxicas o CD8. Importante es que se ha encontrado una relación estrecha entre la recuperación postquirúrgica y la metástasis del cáncer, con esa reducción en las células inmunitarias y en esa proporción o ratio que vamos a encontrar más adelante entre los CD4 y los CD8. No hay literatura, pues, o mucha literatura que nos hable de esa relación entre el grado de la reducción de las células inmunitarias y los efectos clínicos, pero sí se ha encontrado que un descenso significativo en estas células generalmente nos podría hablar de un pronóstico desfavorable. También, pues además de esta influencia directa de los anestésicos sobre la inmunidad, este sistema inmunológico también se podría ver afectado por la respuesta al estrés quirúrgico. Y esto se caracteriza por la activación del eje, pues de hipotálamo, hipófisis adrenal, y también del sistema nervioso simpático. Cada vez podríamos ver más evidencia que sugeriría que el estrés quirúrgico altera el microambiente tumoral, y esto, pues este tema está cada vez más en auge porque es lo que está guiando, digamos, las investigaciones ahora en cáncer, que es, por así decirlo, como vemos pues en la palabra, ese ambiente peritumoral donde lo más importante serían esa infiltración de las células inmunitarias y qué características tiene. Entonces, este estrés quirúrgico lo que habla es que se podría facilitar un estado inmunosupresor durante más o menos 2 semanas, y esto podría, o digamos su consecuencia podría ser el reclutamiento y la función, pero ya deficiente, de células inmunitarias que son cruciales. Ahí es cuando hablamos de los linfocitos T que ya están exhaustos. Bueno, en general los linfocitos T que podrían estar presentes es el microambiente tumoral, pero que no tendrían una función adecuada, y eso nos facilita ese estado inmunosupresor. También importante saber que el propósito fundamental de la anestesia sería inhibir la respuesta al estrés asociada con la cirugía. Acá, súper rápido, ellos solo hablan de estos tres subtipos de linfocitos C, pues los que conocemos, naif, que tendrían los dos, expresan los dos receptores, el CD4 y el CD8, los citotóxicos, que serían el CD, pues expresan el CD8, y los helper, pues que hay muchísimos, pero es importante que son los CD4 que vamos a encontrar más adelante. Pues aquí hay una imágenes que son ya más específicas, pero como les digo, no vamos a ahondar mucho en eso, y más que el artículo no se centra como tal en como una base tan molecular. Importante también hablar de este fármaco, pues que yo soy interna menor y no conozco mucho de este mundo, entonces no conocía como tal ese fármaco, que es la dexmedetomidina, que ellos lo mencionan mucho. Entonces, para hablarles sobre esto, es un agonista de los receptores adrenérgicos alfa 2. Hablan de que es potente, es versátil y es altamente selectivo, y tiene un mundo de efectos, entre esos sedante, ansiolíticos, simpaticolíticos, hipnóticos, bueno, y como tal permite conservar la integridad de las funciones respiratorias. Hay varios rasgos únicos que tiene este fármaco, entre esos está que a nivel cardíaco se produce un efecto hemodinámico bifásico, con un aumento transitorio de la presión arterial y con una bradicardia refleja. Esto determinado por la concentración plasmática. A nivel renal, se habla de que mejora el daño por isquemia, mejora ese flujo sanguíneo en la médula externa, y a través de la vasodilatación renal local permite un aumento en la filtración glomerular. Otros efectos serían a nivel respiratorio. Importante es que induce un mínimo efecto depresor, y esto permite digamos, un margen de seguridad muy amplio en varios escenarios, tanto quirúrgicos como fuera, pues como tal de este ambiente, en el caso de la sedación. Y también tiene una propiedad de neuroprotección, donde modula la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso simpático, central y periférico.
Con todo lo anterior, también se resaltaba, pues muchos artículos hablaban pues de las maravillas de este fármaco y resaltaban ese amplio espectro de aplicaciones clínicas, empezando por lo que pues para lo que se usa, digamos, con mayor frecuencia según lo que estaba descrito, y es que es para sedación cooperativa. También ansiolisis en pacientes pediátricos durante ese proceso de intubación, y más que todo en vías aéreas difíciles, y también en el uso de cirugía cardiovascular, neurológica y como tal en el paciente pues crítico en UCI. Otro concepto es este Cerebral State Index, que tampoco estaba familiarizada con él, pues porque son índices como tal, todos estos que se utilizan para ver, digamos, la profundidad anestésica, ¿cierto? De los que más encontré fue este índice bioespectral, pues el BIS, y del índice pues de entropía. Pero como tal, acá en ese artículo utilizan este índice y de lo que habla es que es un parámetro derivado de la actividad del electroencefalograma y se usa para monitorizar ese nivel de sedación y anestesia en los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos pues, o en uso. Este índice como tal es, pues, se tiene un algoritmo, un procesamiento matemático y ya con esto nos entrega, digamos, una escala de 0 a 100 cómo está esa profundidad anestésica. Hablando de que valores cercanos a 100 nos indican que un estado de alerta total, pues el paciente está despierto. Y valores menores de 40 ya nos estarían hablando de una sedación profunda, inconsciencia, y valores alrededor de 60, digamos que podrían ser apropiados para una anestesia quirúrgica adecuada. En este caso, ellos hablaban de que, igual que el BIS, podríamos hablar de mantener esa escala entre 40 a 60. Bueno, como les hablaba, entonces ya sí empecemos con el artículo. Este es el título, como les dije, pues los autores son de Wuhan, China, y fue publicado en esta revista. Bueno, ellos tienen como tal definidos dos objetivos, uno primario y uno secundario. En el primario, el objetivo fue analizar las poblaciones de células inmunitarias para así evaluar esos posibles efectos inmunológicos. ¿Cuáles poblaciones inmunitarias? Los pues los linfocitos T como tal, los naive, los helper y los citotóxicos, además de los linfocitos B y las células dendríticas. Y como objetivo secundario también quisieron evaluar algunos marcadores fisiológicos que se han considerado de estrés, como los niveles de glucosa en sangre, norepinefrina y cortisol. Bueno, en la introducción ellos hablan que en los últimos años el cáncer oral se ha convertido en una enfermedad grave que amenaza pues la vida en esos países del sudeste asiático, y ellos lo han asociado a esos hábitos tabáquicos y como tal al consumo crónico de alcohol. También vemos que esa reconstrucción con colgajo en este tratamiento pues es importante como tal para la parte fisiológica, para la apariencia cosmética y el bienestar psicológico. Y según un estudio pues, que ellos tenían previo, este tipo de cirugía requiere aproximadamente estas horas de 6 a 7. También se ha encontrado que varios estudios han demostrado que las estrategias anestésicas inadecuadas en estas cirugías mayores pueden deteriorar tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Y esto podría resultar en recurrencia tumoral y metástasis. Pues digamos que es difícil establecer una relación causal, pero sí podría tener, pues ya han demostrado que tendría una relación como tal en el deterioro de la función como tal inmune innata y adaptativa. Y también muchos estudios que relacionan, pues, o investigan la anestesia y la inmunidad se han centrado como tal en la anestesia general y regional, pero pocos específicamente han hablado de esos efectos pues, comparando, digamos, las diferentes técnicas, en este caso, de anestesia general, en esa función inmunitaria y más en los pacientes en los que, digamos, podrían verse mucho más beneficiados, que serían en los pacientes oncológicos. Ellos, pues acá rápido, a modo de resumen, porque ellos hablan pues de estos fármacos, el sevoflurano
Es un agente volátil que es ampliamente utilizado, pues es popular porque tiene unas propiedades pues farmacodinámicas y farmacocinéticas pues que son adecuadas. El propofol es un sedante hipnótico de inicio rápido de acción corta. También se emplea pues para inducción y mantenimiento de la anestesia y como ya les había hablado, la desmedetomidina, un agonista que es altamente selectivo de los alfa-2 y tiene pues varias propiedades que ya habíamos mencionado previamente. Ahora sí, en los materiales y métodos nos vamos a quedar un ratico para que todos sepamos como qué se hizo en el artículo. Y empezando como tal en la selección de los pacientes, vemos que en los criterios de inclusión ellos eligieron, digamos, todos los pacientes, pues, o todos sus pacientes eran ASA 1 o 2 y la edad de entre 30 y 70 años y además todos los pacientes fueron programados para cirugía radical más esa reconstrucción inmediata con un colgajo y todos fueron colgajo de antebrazo. Por eso es que la cirugía era de 6 a 7 horas. Y en los criterios de exclusión tenemos estos pacientes con antecedentes de enfermedades endocrinas, inmunológicas o sistémicas graves. Además que pues tuvieran tratamiento con quimio reciente o pues concomitante, que en ese momento la estuvieran recibiendo. Y además también excluyeron esos pacientes que tuvieron necesidad de transfusión de sangre perioperatoria. En cuanto al diseño del estudio, es un ensayo clínico aleatorizado cegado. Ellos mencionan que una persona que no participó en el estudio creó esa secuencia de aleatorización. Esa secuencia utilizó unos números creados pues, por un programa de computadora y además la asignación en los grupos se ocultó y en unos sobres que fueron numerados de forma secuencial. Importante que todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano. Ellos realizaron varios procedimientos intraoperatorios que no cambiaron pues entre paciente y paciente. Ellos monitorizaron la presión venosa central por medio de la vena subclavia, la presión arterial por medio de la arteria radial y además pues la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono al final de la aspiración y como les dije, el Cerebral State Index. También mencionaron que para la inducción de la anestesia, pues esto tampoco cambió entre los pacientes. Utilizaron etomidato a estas dosis, las dosis están entre paréntesis, sulfentanilo, cisatracurio y para el mantenimiento utilizaron remi y cisatracurio. Ellos dividieron los pacientes en estos grupos de forma aleatoria, estos 4 grupos. El primero, para una anestesia con inhalación de sevoflurano, pues del 2 al 3%. El segundo, con una infusión intravenosa de propofol. El tercero, el sevoflurano, pues a la misma concentración que les decía, más una infusión intravenosa de exmedetomidina a 0,4 microgramos kilo hora. Y el cuarto, propofol, pues la dosis que está acá primero, más la exmedetomidina a la dosis que les había comentado. Bueno, como parámetros intraoperatorios, ellos definieron la ventilación mecánica para que nos diera pues ese CO2 al final de la aspiración entre 35 y 40 milímetros de mercurio, una saturación por encima del 98%, como les había mencionado anteriormente, el Cerebral State Index entre 40 y 60, y 30 minutos antes de finalizar la cirugía, ellos administraron su fentanilo a 0,1 microgramos kilo y esto como dosis de carga para la analgesia postoperatoria. Eso igual en todos los pacientes. Además, recibieron, como les dije, la misma fórmula analgésica IV con butorfanol, pues estas, digamos, estas dosis, estas concentraciones, y todos los pacientes fueron trasladados a UCI y recibieron el mismo tratamiento, pues luego de la cirugía. Importante que las muestras de sangre que ellos, pues de venosa periférica, 4DC, la obtuvieron en estos 5 momentos y esto es clave para el análisis pues, de las gráficas posteriores. Entonces, la primera, el T0, es la línea de base.
El T1 es 1 hora después del inicio de la cirugía, T2 al final de la cirugía, T3 24 horas posterior a la cirugía y T4 48 horas posterior a la cirugía. Para el análisis estadístico, entonces, ellos, la verdad, son un grupo que han investigado bastante sobre la dexmedetomidina y el cáncer oral y empezaron a investigar como tal sobre el sistema inmune. Y en un experimento anterior, pues lo utilizaron para calcular junto con el error, pues alfa del 5%, el beta del 20%, calcularon un tamaño de muestra aceptable de 26 pacientes y ellos anticiparon una tasa de abandono del 10%, por lo tal, por lo que definieron pues o reclutaron finalmente 29 pacientes por cada grupo, los cuatro que ya les había mencionado. Los análisis estadísticos se realizaron con GraphPad, las variables continuas se reportaron con medida de desviación estándar para la edad, el peso, la duración de la cirugía, la cantidad total de REMI intraoperatorio, pérdida de sangre, el volumen, bueno, todas estas variables se utilizó, bueno, para la comparación, One Way ANOVA, y para las que son a repetición, pues para los diferentes momentos como tal en la observación de los cuatro grupos, se utilizó Two Way ANOVA y la prueba de comparación múltiple de Tokio. Para las variables categóricas, ellos la expresaron como números y porcentajes y en este caso, ya para su comparación, se utilizó la prueba de chi cuadrado y la exacta de Fisher y como tal, un valor significativo de P fue menor a 0,05. También mencionan finalmente lo del Comité de Ética del Consentimiento Informado. Dicen que se llevó a cabo en la Escuela del Hospital de Estomatología de la Universidad de Wuhan, y de acuerdo con la Declaración de Helsinki, y que ellos tuvieran el consentimiento, pues hicieron firmar el consentimiento informado por escrito en todos los participantes. Bueno, ya pasando a los resultados, vemos que ellos reclutaron en total, esta es la típica figura 1, donde vemos pues como tal el reclutamiento. Ellos reclutaron, valga la redundancia, 116 pacientes que se sometieron a esta reconstrucción de colgajo por cáncer oral y 7, pues de esos 7 en total, en todos los grupos, fueron excluidos por transfusiones sanguíneas. Recuerden que ese pues era un criterio de exclusión. Uno presentó una infección postoperatoria y otro tuvo un cambio pues en el plan quirúrgico. Entonces, en total, pues sumando todas las exclusiones, finalmente vemos que 107 pacientes se incluyeron en el análisis final. Y pasamos también a la típica tabla 1, donde se muestran los datos demográficos, en este caso también los perfiles como tal quirúrgicos de los pacientes, y vemos que todo, pues tanto los datos y los perfiles de los pacientes fueron similares entre los cuatro grupos. Vemos que no hubo diferencias significativas ni entre edad, el sexo, el peso, bueno, la asa, y vemos que todos los P fueron mayores a 0,05. Ya como tal, esta sería la figura 2, que es la primera donde nos hacen esa comparación. Las otras figuras son similares, entonces los voy a ubicar primero con esta figura 2 para que no estemos tan perdidos más adelante. Bueno, primero vemos que los colores pues en las barras representan los cuatro grupos, sevoflurane, propofol, lo que les mencionaba pues S más dexmedetomidina y P más dexmedetomidina. Y también tenemos pues los diferentes tiempos, que recuerden la línea de base, 1 hora pues en la cirugía al final, 24 horas posterior a la cirugía y 48 horas posterior a la cirugía. Acá pues en la descripción vemos cada uno de los simbolitos que P representa y que nos está comparando, pues como para que lo tengan ahí presente, pero acá les menciono lo principal, lo que queremos que se llene como tal de esta gráfica. Vemos que entonces, bueno, y estos son los conteos de los naive, estos son los conteos de los linfocitos citotóxicos, esto de los helper y esto de la relación, pues el ratio entre los helper y los citotóxicos. Vemos que los conteos de las células CD3, de los helper y como tal el ratio disminuyeron en los grupos de sevoflurane, propofol
y ese pues más dexmedetomidina en los momentos tanto de T1 a T4 en comparación con esa línea de base, es decir, en comparación con T0. Vemos que todo pues fue significativo. Y además también se ve que en el grupo de propofol más dexmedetomidina, esos conteos fueron significativamente más altos que en los otros tres grupos en los momentos de T1 a T3. Vemos además, esta es la misma figura 2, pero acá para resaltar, no hubo diferencias significativas entre los grupos P y SD, pues que eso lo vemos más detenidamente pues en cada una de las gráficas, no hay diferencias. Y además, pues en ningún momento de la observación, y además acá resaltando esta figura 2C, los conteos en las células citotóxicas no mostraron diferencias significativas entre los cuatro grupos y entre los cuatro momentos, perdón, los cinco momentos que les menciono. En cuanto a la figura 3, acá nos habla es como tal de los linfocitos B y de las células dendríticas. Acá hablando de la figura 3A, vemos que esos recuentos de linfocitos B fueron significativamente menores en estos tiempos en comparación pues con la línea de base en todos los grupos. Si ven, si notan acá, rombo pues es la comparación como tal con la línea de base. Y tampoco, y no hubo diferencias estadísticamente significativas en los cuatro grupos, en los mismos puntos como tal temporales, pues comparado uno, pues entre uno, comparar los cuatro grupos. Y en la misma gráfica, pero ya hablando de las células dendríticas, vemos que fueron significativamente más altos en el grupo de propofol más dexmedetomidina en comparación con los grupos SP y SD, pues para no repetir. Estos cuatro tiempos en comparación con el grupo PD. Y estos resultados importantes nos podrían indicar que la inmunidad en los pacientes se vio suprimida en los cuatro grupos después de la anestesia y la cirugía. Eso es un hecho, pero que la técnica de anestesia de propofol más dexmedetomidina podría estar asociada con una menor afectación en esas respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas, mediada por células. Esta es la figura 4 donde vemos que acá pues eran los marcadores de estrés de los que habíamos hablado, los niveles de glucosa en sangre, norepi y cortisol. Y vemos que en comparación con el tiempo, pues o con la línea de base, la glicemia, norepi y cortisol, los primeros momentos, pues durante la cirugía y al final de la cirugía, fueron significativamente más altos en los cuatro grupos. Digamos que eso es esperable. Y las concentraciones de norepicortisol en el grupo de propofol y desmedetomidina fueron significativamente más bajas comparadas entre los otros grupos, no como tal en los tiempos, sino con los otros grupos, y ambos con una P menor a 0.05. Acá tenemos esta tabla 2. Ellos también hablaron de esos parámetros de recuperación y como tal las complicaciones. Pues ellos finalmente encontraron que no hubo diferencias significativas tanto en el tiempo de observación en UCI, que recuerden que todos se fueron para UCI y ellos lo midieron en horas, ni tampoco en el tiempo de hospitalización luego de la cirugía, que lo midieron en días, el delirium, la crisis de colgajo y las infecciones respiratorias. En ninguno se encontró diferencia y como podemos ver todos, pues incluso desde que lo vemos como más bajito, todos fueron mayores a 0.05. Ya como tal, en la discusión, vemos que esos resultados podrían indicar que la función inmune en los pacientes se suprimió después de la anestesia y la cirugía en los cuatro grupos. Además, los resultados nos podrían sugerir que en el grupo PD se podría reducir significativamente la respuesta al estrés durante la cirugía. Pues hay que hablar específicamente, pues porque el artículo lo realiza pues en esta cirugía que es la reconstrucción con colgajo. Y se podría especular que esa menor reducción en las poblaciones de las células inmunitarias en este grupo PD puede estar relacionada con esa respuesta al estrés, pero más suprimida.
También vemos que los hallazgos podrían ser consistentes con otros estudios donde se demostró que el sevoflurano podría inhibir los natural killer de forma directa y también inducir apoptosis de los linfocitos T, y pues esto claramente afecta negativamente al sistema inmunológico. Digamos que eso podría ser consistente con lo que se encontró en el artículo. Y además que se ha demostrado que el propofol podría tener efectos protectores sobre la inmunidad y unos efectos anticancerígenos directos. Claramente, pues faltan muchas investigaciones. Este es un tema, como les dije, que está en auge, pero podríamos tomar esto, digamos, como los pinitos para, no sé, seguir investigando, seguir leyendo sobre el tema o para ver qué se podría aportar. Y también en un estudio anterior se mostró que la desmedetomidina tuvo un efecto inhibidor sobre la reducción de esas poblaciones celulares inmunitarias en los pacientes sometidos a cirugías por cáncer oral. Y eso también claramente es consistente con los resultados de este artículo. Y además, los resultados nos podrían sugerir que esta técnica anestesia general con PD, pues propofol más dexmedetomidina, podría estar asociado con una mejora en las respuestas inmunitarias, tanto innatas y adaptativas, y podría ser beneficiosa para la terapia antitumoral. También se encontró que en estudios anteriores los opioides, que normalmente se utilizan como agentes analgésicos en cirugía, podrían tener efectos inmunosupresores. Entonces, esto, digamos que podría ser una covariable, ¿cierto? Entonces, ellos aseguraron que el manejo del dolor en cada grupo fuera similar y no hubo pues como tal una diferencia significativa en la cantidad de REMI perioperatorio que se utilizó en los pacientes. Y aunque no hubo diferencias como tal en los parámetros de recuperación y en esos eventos adversos en la tabla 2 que les mostraba con respecto a los cuatro grupos, sí se hablaba de que en un estudio de cohortes retrospectivo, pues en uno previo, se encontró que la anestesia con propofol para cirugía de SA de colon podría estar asociada con una mejor supervivencia, y esto, importante, independiente de la etapa, pues de la clasificación TNM, pues tumor nódulo metástasis. También la dexmedetomidina se asoció con una menor tasa de mortalidad a 30 días en cirugía cardíaca y una baja incidencia de delirium en pacientes en UCI, pero sabemos que es necesario extender ese tiempo de observación y el tamaño de la muestra para futuros estudios. Limitaciones hay varias, pues acá pues dejo dos. Una es que aunque se analizaron las consecuencias clínicas a corto plazo, pues los efectos a largo plazo de esas técnicas anestésicas y ya en comparación, pues las anestesia general, pues sí requerirían un estudio adicional. Y además que, o sea, ellos analizaron los cambios en células inmunitarias que sí son cruciales, pero varios autores, pues y en lo que uno, digamos, podría leer o ver, pues ya como tal la función inmunitaria no solo se basa en la cantidad de células o de linfocitos T o linfocitos B o células dendríticas que podemos encontrar, sino más desde la parte molecular, cómo están funcionando esas células, porque una cosa es que uno encuentre, digamos, los linfocitos T o los linfocitos B y que estos no estén, no tengan la capacidad de producción, por ejemplo, de citoquinas, cómo es esa presentación de antígenos, también si los linfocitos T, como les digo, están exhaustos o no, si tenemos un microambiente que está inmunosuprimido, bueno. Entonces, para eso se requeriría ya sí una detección a nivel molecular para el futuro, pero eso sí, pues con ayuda, digamos, de una investigación más de ciencias básicas, ojalá en compañía de clínica. Y ya las conclusiones, tenemos que los hallazgos del estudio indican que por primera vez la combinación entre propofol y dexmedetomidina podría mitigar la caída en esos conteos celulares de CD3, CD4, células dendríticas y la proporción de los linfocitos, y también las concentraciones de norepi y cortisol. También que la técnica podría disminuir la inmunosupresión en pacientes sometidos a reconstrucción con colgajo para cáncer oral. Y digamos, esta técnica podría ser relevante para evitar la inmunosupresión relacionada con la cirugía. Y esto es fundamental en oncología para reducir el riesgo de diseminación tumoral y, ¿por qué no, mejorar los resultados posoperatorios en los pacientes oncológicos? Finalmente, pues como comentario adicional, yo creo que esta información es muy relevante porque sugiere
que un manejo adecuado del anestésico podría no solo, digamos, afectar los resultados quirúrgicos inmediatos, que es por lo que uno, digamos, piensa la anestesia, sino que también podría mejorar esa parte del estrés fisiológico, la recuperación de los pacientes, la parte del sistema inmune, y esto es esencial en todos los pacientes, pero muchísimo más en estos pacientes en contextos oncológicos. Nos podría dar, digamos, un espectro adicional. Y eso era todo. Muchas gracias. Listo, Ana María, muchas gracias por tu exposición. Me gustó mucho el abordaje que hiciste. La verdad, uno ni en básicas ni en clínicas se puede preguntar, bueno, la anestesia cómo va a repercutir al final en el sistema inmune de los pacientes. Incluso este estudio que, como tú dices, tiene limitaciones, no estudia desenlaces a largo plazo, pero podría abrir la puerta a seguir investigando, seguir leyendo, seguir compartiendo conocimiento para encontrar si hay un impacto a largo plazo, sobre todo en la cirugía oncológica, que pueda repercutir en el manejo de los pacientes oncológicos, pues a la hora de dar anestesia de pues, alguna técnica en específico. Agradecerte mucho por la investigación, por la exposición que estuvo muy completa y ahora doy paso al público para que hagan sus preguntas, sus observaciones también, si quieren, y Muchas recordarles gracias de a que en el ustedes. Listo. Y que en el chat dejé el link de la asistencia para esta noche, para los que se quedaron hasta este momento, y lo diligencia. Y también los micrófonos están abiertos si quieren hacer observaciones, preguntas a Ana María. Listo. Si no hay observaciones, preguntas, ya podemos dar por terminada esta reunión. Muchas gracias a nuestra ponente Ana María y a los asistentes de esta noche. Muy pronto podrán ver este video en nuestro canal de YouTube para, pues, si quieren retomarlo y ver el resto de nuestros videos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.